la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles técnicos, Andrew Martínez. En edición y montaje, José León. Víctor Nieves en la asistencia y asesoría de producción. Y en la conducción y producción de este espacio, Ana Karina Estopiñán. Muy buenas tardes. Hoy, este jueves, como todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por Radio Sintonía 1420 AM, en tu programa Sintonía al Día, que se escucha por preferencia, no por casualidad. Damos las gracias a la Fundación David Brand, una fundación que adelanta un gran trabajo en beneficio a la juventud para evitar y prevenir lo que es el suicidio. Tienen un super programa aquí en el estado, atendiendo a los chamos, a las chamas, a las personas que tengan algún problema de psicológico, algún problema de ansiedad, de depresión, insomnio, pensamientos suicidas, entre otros, y pueden marcar a una llamada, una vida, a través del número 0414-426-5181. Gracias a la Fundación David Brand, aquí en el estado de Carabobo, que nos presta los estudios para transmitir este prestigioso programa a través de Radio Sintonía. Como todos los jueves, mi compañera, la licenciada Ana Karina Estopiñán, licenciada en Comunicación Social y directiva del Colegio de Locutores del Estado Carabobo, y este humilde servidor, el abogado Jorman Chirinos, quien es, también directivo, consultor jurídico de nuestro Colegio de Locutores del Estado Carabobo, hoy con un gran invitado, de lujo, hablando de Valencia, sus 471 años de fundada, su historia, y en donde se encuentran también las morocotas, estos famosos entierros en esta ciudad hermosa. Así es, buenas tardes a todos, bendiciones. Nos encontramos en las instalaciones de la Fundación David Brand. Sin salud mental no hay salud, eso es así. Bueno, y queremos invitarlos a que se conecten a la emergencia psicológica, una llamada, una vida. Los números son 0414-426-5181, repito los números, 0414-426-5181. Bienvenido, Juan Carlos León Verástegui, vicepresidente de la Sociedad Amigos de Valencia, director de la Fundación Ambiental de Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Y así que estamos celebrando los 471 años de nuestra querida ciudad de Valencia. Cuéntame cómo estuvo tu día de ayer en tanta celebración, cómo estuvo ese evento en la Asociación de Ejecutivos, donde estuvo la sociedad, la crema que compone esta gran Valencia. El día de ayer iniciamos las celebraciones con una misa en la Catedral de Valencia. Tuvimos la presencia del nuncio apostólico de representante del Vaticano en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega, y posteriormente en la tarde la Asociación de Ejecutivos tuvo un ciclo de conferencias tocando distintos temas de interés de la ciudad, como el turismo, el desarrollo histórico, la cultura, el ambiente, por supuesto, y los emprendedores también, que fueron importantes en el desarrollo de la ciudad industrial de Venezuela. Y por su parte, la Sociedad Amigos de Valencia, tuvimos nuestra tradicional sesión solemne en el Lallín, un negocio que nos prestó sus instalaciones acá en Valencia. Como orador de orden tuvimos a César Peña Vigas, que entregamos un reconocimiento a 20 personas e instituciones que hacen una labor que constituye un ejemplo para las presentes y futuras generaciones de valencianos y venezolanos en general. ¿Quiénes recibieron esos reconocimientos? Más o menos que te recuerdes en este momento. Sí, pero pudiéramos hablar de las Siervas del Santísimo. 100 años tienen las monjas en Valencia haciendo una labor, por supuesto, que todos conocemos que hace la Iglesia Católica, sobre todo con los más necesitados, y están ubicados en la avenida Navaja Espínola con Urdaneta, y hacen una labor de entrega de alimentos a los más necesitados. ¡Qué belleza! El Santísimo han cumplido 100 años ahorita el mes. ¡Wow! Se lo merecen, más que reconocimiento. Exactamente. Y siguiendo con la onda religiosa, el padre Luis Manuel Díaz, párroco de la iglesia de San Blas, es un historiador,
además de, por supuesto, su labor pastoral. También recibieron reconocimientos allí el expresidente de la Asamblea Ejecutiva, Marcos Federico, el actual presidente de la Asamblea Ejecutiva, llamado el hombre del lago, Nisani Chani, y que otras ahí se me puedan escapar, son muchos. Viste yo del pasado, un joven, Diego Trejo, que hace una labor interesante buscando la investigación de la historia de Valencia. Una profesora que tiene muchos años, ya es jubilada de la Universidad de Carabobo, pero sigue cumpliendo una labor. Asiste una vez a la semana al Centro de Interpretación Histórica de la Universidad de Carabobo, está a cargo de lo que sería la Biblioteca del Cronista, de la profesora Antonieta Pince, más de 90 años y todavía activa. Igualmente le dimos reconocimiento a la señora Benítez de López, que ella es la que confecciona los trajes en la Virgen de la Begoña, la patrona. Wow, ahorita me vas a hablar de eso. Claro, y por supuesto, también recibió reconocimiento los campeones del béisbol en Venezuela, los Magallanes. ¡Un aplauso! El equipo campeón, exactamente, de la Fundación Magallanes de Carabobo. ¿Cuál es la importancia de Valencia en el país a lo largo de los años? Valencia siempre ha sido protagonista del acontecer histórico de Venezuela. Fíjate que en 1812, durante la Guerra de la Independencia, fue capital de la República. En 3 oportunidades ha sido Valencia la capital de Venezuela. También en 1830, cuando la disolución de la Gran Colombia, recordemos que en la Casa de la Estrella, acá en Valencia, fue la llamada Cosiata, que constituyó la separación de Venezuela de la Gran Colombia, y nacimos como una república independiente, por decirlo de alguna manera. Y en 1858, con la llamada Revolución de Marzo, también Valencia fue capital de Venezuela. Tenemos, por supuesto, una importancia como ciudad industrial, como encrucijada del país. Prácticamente todos los que van a la capital de la República, si vienen de la parte occidental de Venezuela, deben pasar por Valencia. También tenemos la importancia desde el punto de vista académico con la Universidad de Carabobo. Recientemente se cumplió un aniversario más de su reapertura y tiene mucho más de 100 años como Universidad de Valencia, después ya desde 1959 para acá de la reapertura con la Universidad de Carabobo. Pero personas de todas las regiones de Venezuela se han graduado y han estudiado en la Universidad de Carabobo. Siempre hemos sido, además, un pueblo abierto para recibir a todos aquellos obreros calificados que a través de la zona industrial podían desarrollar todos esos conocimientos y ponerlos en práctica para ayudar a engrandecer el motor económico de Venezuela. Excelente. Hablando un poquito de la patrona, ¿cuál es la patrona de Valencia? Acuérdate que este programa se transmite a nivel nacional. Todos te están escuchando en el gran día de Valencia, 471 años. La patrona de Valencia es la Virgen del Socorro, como todos sabemos. Un poquito para poner en contexto a quienes no son de Valencia, la Virgen del Socorro, su imagen representa a la Virgen Dolorosa. Pero cuando fue encargada a España, hubo una equivocación y llegó esta imagen con la denominación de Virgen del Socorro. Para los valencianos desde un principio fue la Virgen del Socorro y así continúa siendo. Tiene más de 400 años en Valencia como la patrona. Y tenemos un milagro muy importante de la Virgen, que fue en 1758, el llamado Milagro del Ojo. Para aquellos entonces, Valencia sufría un tiempo de sequía bastante grave. Y el padre, Monseñor Diego Díez Madroñero, salió en procesión con la imagen de la Virgen del Socorro por toda lo que llamamos hoy en día las filas de la Guacamaya o la parte de abajo del cerro. Hoy en Valencia la pueden identificar como la avenida Andrés Bello, en el sector de la Pastora, y estando allí consiguieron un árbol de jobo. Era tanto el cansancio y por supuesto la falta de agua que había en la ciudad, que se colocaron allí para agarrar un poco de sombra y descansar. Cuando Monseñor deja el báculo sobre la tierra, allí brota el agua. Y desde entonces continuó todavía brotando ese manantial en la avenida Andrés Bello de Valencia. Imagínate tú. Bueno, eso es historia, fíjate, la historia de Valencia, ¿no? Es ese manantial. Yo, que soy del estado de Carabobo, desconocía esa historia, fíjate. Sí. Por eso es que es importante conocer nuestro pasado, de dónde venimos, hacia dónde vamos a dirigirnos, hacia dónde va el desarrollo. Hasta hoy yo desconocía que hubo esta gran sequía en la ciudad de Valencia. ¿Qué palabra describe el futuro de Valencia? El futuro de Valencia siempre lo describe la palabra progreso. Exactamente. Bueno, vamos a un corte musical y ya retomamos a tu programa Sintonía al Día, que se transmite por Radio Sintonía
1420 AM en el Distrito Capital. Y retomando tu programa Sintonía al Día, a las 3:13 de la tarde, por Radio Sintonía 1420 AM, desde las instalaciones de la Fundación David Brand, una excelente fundación que viene a apoyar a todas aquellas personas que sufren de ansiedad, depresión, pánico, insomnio, pensamientos suicidas, entre otros. Tienen su teléfono de emergencia, una llamada, una vida para todas aquellas personas que sientan la necesidad de comunicarse con un especialista en el área. Bueno, a través del 0414-426-5181, 0414-426-5181, la Fundación David Brand, una llamada, una vida. Es así, sin salud mental no hay vida, Jordan. Es así. Bueno, y contamos con estos compañeros de esta organización que vienen haciendo un arduo trabajo en el estado Carabobo para toda Venezuela. Son aliados comerciales de Sintonía 1420 AM. Vengan al estado Carabobo o comuníquense por los teléfonos, vamos a repetirlos, 0414-426-5181. Un equipo multidisciplinario especializado para atender esas llamadas de emergencia, porque somos emociones y eso tenemos que tenerlo equilibrado, con salud mental. Bueno, y continuamos con nuestro invitado de honor en la celebración de los 471 años de la ciudad de Valencia, capital de Carabobo. Y hablando de las emociones, ¿cuál es la personalidad del valenciano? La personalidad del valenciano siempre es la cordialidad. Fíjate que es una ciudad, como dije anteriormente, que tenemos la Universidad de Carabobo. Generalmente los estudiantes de otras regiones vienen a Valencia y aquí hacen su vida posteriormente profesional, se integran a la ciudad, igual que las colonias extranjeras que han logrado incorporarse a Valencia y todos formamos parte de esta gran ciudad. Excelente. Dicen que el valenciano es un poquito engreído, que le falta un poquito de humildad, esos comentarios que vemos en todos los estados, que es caso de estudio. ¿Por qué se dice eso del valenciano? Que es interesante, de verdad, oír tu opinión. Sí. Bueno, yo diría que más bien el valenciano es cauteloso a la hora de abrir las puertas de su casa. Eso no quiere decir que sea antipático o que cierre las puertas a los que no son valencianos propiamente. Simplemente que busca primero los valores y los principios de la persona, y una vez que tiene la identificación con ellos es cuando ya entran y forman parte de nuestra familia también, aunque no hayan nacido en Valencia. Y ese fenómeno que yo lo viví desde pequeño, yo soy valenciana, y cuando iba a las casas de mis amigas preguntaban, ¿cuál es tu apellido? Pero entonces tú decías el apellido y decía, pero ese apellido es de dónde, de los de aquí, de los de allá, del norte, del sur, del oeste. ¿Por qué eso? Bueno, precisamente es como te lo dije anteriormente, es para saber de qué tipo de familia proviene la persona y qué tan confiable puede ser para tenerlo dentro de nuestro círculo cercano o no. Es como un sentido de pertenencia. Sí, como más bien un sentido de tener cuidado de con quién compartimos, por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Y también Valencia siempre no es que es una ciudad elitesca, sino que está muy orgullosa de su pasado histórico y de su presente también, siempre protagonista de este acontecer histórico de Venezuela. No es por nada, pero yo soy valenciana y de aquí no me mudo. Me encanta Valencia, me encanta mi gente. A veces es más el mito de que dicen que no tenemos humildad o que somos engreídos, pero realmente no es así. Aquí están las mujeres más bellas de Venezuela, están en Valencia, y la gente inteligente, y esta es una ciudad industrial, de verdad, definitivamente. Claro que sí, y los campeones Magallanes de Carabobo, por supuesto, también es de Valencia, y es el equipo con fanáticos en todo el país. Es correcto. Y el mundo. Habla, bueno, sí, ya rompimos esquemas sobre el béisbol. Háblame de las bellezas naturales en Valencia, los lugares turísticos, ¿qué nos tiene preparado nuestra bella Valencia para Semana Santa? Mira, Valencia tiene muchas cosas bellas, como dice la canción que escribió Julio Centeno y conocimos en la voz de Mireya Chilino hace unos años. Te pudiéramos decir que el lago de Valencia, que no ha sido explotado turísticamente, pero su cuenca es endorreica, una de las pocas del mundo que existen así.
Tenemos el Casupo, donde tú eres una asidua visitante. Totalmente senderista, amo mi Casupo. Exactamente. El Casupo, vale resaltar aquí que el doctor Rubén León, un médico gastroenterólogo aquí en Valencia, ambientalista, fue uno de los propulsores de la creación del Parque Municipal Casupo. También tenemos las bellezas naturales del Parque Negripólita y Peñalver, en las riberas del río Cabriales, que también en la otrora fue uno de los ríos más hermosos del país, pero bueno, hoy en día necesitamos un poco de recuperarlo porque está contaminado. Y en los lugares históricos y turísticos pudiéramos hablar del Teatro Municipal, con una estructura inspirada en la arquitectura francesa del siglo antepasado. Patrimonio nacional. Patrimonio nacional, exactamente. Tenemos la Plaza de Toros, aunque no me gusta particularmente el tema de los toros, pero es una estructura magnífica, que la hemos denominado siempre la Monumental de Valencia, porque es la segunda plaza más importante de Latinoamérica. Wow. En cuanto a capacidad, en cuanto al diseño que tiene. El Museo de la Casa Páez, que fue el lugar donde vivió José Antonio Páez, incluso cuando fue presidente de Venezuela, despachó desde allí. La Plaza Bolívar, recientemente recuperada, con un museo al aire libre, con escenas también históricas, y el, por supuesto, emblemático monolito que nos acompaña hace mucho más de 100 años, y siempre dirigiendo la mirada de Simón Bolívar hacia el campo de Carabobo. El campo de Carabobo, por supuesto, que es un orgullo no solamente de los carabobeños, sino un orgullo del país. Allí se selló la independencia de Venezuela. Tenemos igualmente las trincheras, que es un regalo natural, esas aguas termales que tenemos aquí a muy pocos kilómetros de Valencia. 19 minerales. Una de las más completas a nivel mundial, me consta que he viajado por el mundo, fui a una en Chile y de verdad que está ya clasificada la que está en Trinchera como una de las más completas en minerales. Exactamente. Fíjate lo importante que esto representa también para la salud, tanto preventiva como curativa, y invitamos a todas las personas que nos escuchan en el resto del país que se acerquen a Trinchera también. Ojo, que no es tema de publicidad, pero que se acerquen a Trinchera para que disfruten también de las aguas termales. Ahora en estos días de Semana Santa es una buena oportunidad. Me preguntabas qué tenemos para Semana Santa en Valencia. Tenemos, como en el resto del país, la tradicional visita a los 7 templos. Okay. En el caso particular, considero que los visitantes pueden acudir a la catedral, obviamente que es el lugar de la Basílica de Nuestra Señora de la Virgen del Socorro, la Sierva del Santísimo, con una estructura inspirada en lo gótico, también es muy hermosa. San Antonio, más contemporánea, pero que también es una basílica interesante, tiene unos frescos dignos de admiración. La Iglesia Inmaculada, conocida anteriormente como la Capilla de los Italianos en Daniel Bolívar, es una estructura bastante pequeña, pero muy representativa de la época. La Iglesia del Viñedo, tenemos también en la zona del sur de Valencia a la Iglesia de Santa Rosa y a la Iglesia de la Candelaria. La Candelaria fue el segundo templo parroquial, no la segunda iglesia, porque la segunda iglesia sería la Iglesia de San Francisco, que también es el santuario de José Gregorio Hernández en el centro de Valencia. Ok, espectacular. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ser valenciano? Antes de responderte, me faltó comentar aquí que también podemos visitar la Iglesia de San José. La Iglesia de San José estuvo durante un tiempo sirviendo nuestra primera santa venezolana, la Madre Carmen Rendiles, que llegó a Valencia hace unos años. No solamente que trabajó en beneficio de la Iglesia Parroquial de San José, también dio clases de catecismo en los sectores populares y creó el Colegio Betania acá en Valencia. Es decir, que hay una huella de la Madre Carmen Rendiles, o Santa Madre Carmen Rendiles acá en Valencia. Excelente. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ser valenciano? Por supuesto que me enorgullece ser valenciano porque es la ciudad que siempre tiene una impronta en la historia de nuestro país. Y como te dije anteriormente, continuamos escribiendo la historia en distintos aspectos, ahora en la parte económica y productiva del país y en la academia. ¿Cuál es el rincón de la ciudad que más te da paz? El que me da a mí la paz es mi casa, indudablemente, pero también tenemos estos espacios naturales como el Casupo, como el Parque Peñalver, tenemos también una plaza en la organización El Bosque, y el dique de Guataparo, que también tiene siempre
el lindo paisaje, para admirarlo y para contemplarlo y quedarnos allí conectados con la naturaleza. El Cerro del Casuco, haciendo una pausa, me menciona que en esa subida está lleno de minerales, ¿no? De cuarzo y estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. La montaña desde la pata del cerro hasta arriba es puro cuarzo. Imagínate tú la energía en la que te conectas con la naturaleza, y es un desafío de uno como ser humano con la naturaleza. Él te va guiando, te va llevando por distintos caminos, te fortalece tu espíritu, te fortalece tu alma, tus músculos. Yo le recomiendo a toda la juventud y también a los adultos contemporáneos que suban cerros, que hagan senderismo, es gratis, y te conectes con Dios y con la naturaleza. Y como sabemos que sin salud mental no hay vida, como lo dice la Fundación de David Brand. Y el deporte es vida, el deporte es salud. Bueno, también además de Casuco tenemos a las pilas de la Guacamaya, que es uno de los cerros que está en el centro de Valencia, hacia la parte de la Candelaria y la Pastora, y ahí están las cuevas de la Guacamaya propiamente. Siempre hay grupos de senderismo, ahora en Semana Santa también tienen una visita allí, y por supuesto el Cerro El Café. Una pregunta, si ves canción, ¿cuál sería? Por supuesto que sería esa conocida canción Vivo por ella. ¡Ay, qué belleza! ¡Me encantan! ¿Qué valor define mejor a la sociedad que presides? El valor que nos identifica indudablemente que es la protección del patrimonio histórico y cultural de Valencia, mantener el gentilicio valenciano a pesar de que pasen los tiempos, pero que nos identifiquen siempre, como bien lo dijiste, con un sello propiamente valenciano. Visión y futuro de esa gran sociedad de amigos de Valencia. Tenemos la misión de incorporar a los jóvenes. Yo en 1997 representé a los jóvenes de Valencia para la época y todavía estoy aquí en la Junta Directiva, actualmente como vicepresidente, y la intención que tenemos actualmente es crear una brigada o una comisión de jóvenes para que se vayan incorporando también y conozcan y trabajen en el futuro por mantener a Valencia siempre en el presente. Excelente. ¿Cuál es el proyecto que más te ilusiona hoy para Valencia? Bueno, ojalá pudiéramos hablar del Metro de Valencia, que se continúe la construcción del Metro de Valencia. Creo que es una aspiración para todos los valencianos. Excelente. ¿Qué es lo primero que haces al empezar tu jornada por la ciudad? Lo primero que hago siempre es dar gracias a Dios por un nuevo día, y trabajar por Valencia es parte de esa inspiración que me mantiene activo y conectado con la ciudad. ¿Y qué te inspira en esta labor? Me inspira que es la ciudad donde nací y la ciudad donde están mis ancestros, donde están incluso enterrados mis padres, mis abuelos, y toda mi familia siempre ha sido de Valencia. Yo aprovecho esta oportunidad, ¿no?, de este prestigioso programa, y los gobernantes, tanto del Poder Legislativo y Ejecutivo de del municipio de Valencia, el Estado de Carabobo también en general, como lo es el gobernador Rafael Lascado, igualmente la alcaldesa Dino Castillo, con todo el Poder Legislativo, tanto el Consejo Legislativo del Estado, que está el compañero Alexander Suárez. Valencia no tiene o no posee hoy día un cronista oficial. No tenemos actualmente un cronista oficial desde el fallecimiento del poeta Burgos. Tenemos ¿cuál es la visión de ustedes o la propuesta para impulsar el nombramiento de un cronista en este municipio? Retomamos a tu programa Sintonía al Día por Radio Sintonía, ya a las 3:32 de la tarde, desde la Fundación David Brand en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Una llamada, una vida al 0414-426-5181, donde te atenderá personas capacitadas, un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras y médicos, en donde puedes plantear tu problema de ansiedad, depresión, pánico, insomnio, pensamientos suicidas, entre otros. Hay que darle un apoyo total a esta organización que viene haciendo un trabajo fuerte, pero bello y bonito para la sociedad valenciana, carabobeñas y para
toda Venezuela. Así es, David Brand, su fundación está dejando un gran legado y marca historia, ayudando y salvando tantas vidas. Y tenemos en línea a la abogada Ana Torrealba de la Candelaria en los 471 años de Valencia. Buenas tardes, Ana, bienvenida. Buenas tardes, licenciada. Muchísimas gracias por el contacto a Radio Sintonía y al prestigioso programa que ustedes están esta tarde dirigiendo. Háblanos un poco de los 471 años de Valencia, Ana. ¿Qué mejor que tú para hablarle a toda Venezuela? Bueno, estamos muy contentos los valencianos. Yo me siento orgullosa de esta parroquia Candelaria donde vine al mundo hace ya casi 70 años porque fue la primogénita. Valencia nace a mediados del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, ¿por qué toma el nombre de Valencia? Porque ese día, según los historiadores de la época, los historiadores coloniales, ¿verdad? Dicen que la ciudad se parecía mucho a la pequeña Venecia, de la cual habló en una oportunidad Colón cuando llegó a Venezuela, pues, a la costa del mar venezolano. Entonces, era el día de la Anunciación, según también los teólogos, los historiadores de la Iglesia, la Anunciación de Nuestra Señora, nuestra Madre Celestial María, la subida de María al cielo. Entonces, se le puso el nombre de Nuestra Señora de la Anunciación de la Virgen del Socorro, porque ya había una imagen de la Virgen del Socorro aquí en Valencia. Eso lo reseña mucho los libros de quien fuera mi tutor, que también tengo siempre una ocasión eterna para él, el doctor Guillermo Mujica Sevilla, cronista de Valencia y la Universidad de Carabobo, en sus textos de Azules y Brumas. Él relata muy bien y dice que no hay una fecha exacta, pero se cree que fue en 1555. Y luego, cuando se cumplen los 400 años de esta Valencia, que hubo un acto bellísimo para la época, fue José Rafael Pocaterra, otro hijo ilustre de Valencia, quien hace el discurso de orden en esa sección cuatricentenaria. Entonces, fíjate, de 1955, que se cree que fue la fundación, a 1955, más los 400 años, donde Pocaterra le dice en prosa, porque era poeta, le dice: Valencia, madre, pariste a Venezuela. Y esa es una frase que también ha recorrido todo el horizonte. ¿Por qué? Porque para esa época Valencia, Campo de Carabobo, o lo que hoy se conoce como el municipio Libertador, pertenecía a Valencia. Y entonces, bueno, ahí fue la gran batalla de 1821 del Campo de Carabobo, que sella la independencia de nuestro país. Por eso Pocaterra la llama: Valencia, madre, pariste a Venezuela. ¡Qué belleza, Ana! Ana, cuéntame qué es lo mejor de la Candelaria. Háblame de su fundación como parroquia. Bueno, más o menos sí, es contemporánea, por eso hablamos de que somos la primogénita, porque Candelaria es fundada en 1847, en el siglo XVII, llega aquí a las costas venezolanas, de las Islas Canarias, de Tenerife, llegan un lote de canarios a trabajar aquí a la tierra de nosotros,
de Venezuela, porque allá las Islas Canarias estaban pasando mucho trabajo por el clima que había, pues, porque siempre ha existido en esa isla. Entonces, los isleños llegan aquí por La Guaira. Al llegar un grupo de ellos a lo que anteriormente se conocía como Pueblo Nuevo, hoy parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, se dice que muchos de ellos ya traían a la Virgencita, a la Virgen Morena, porque la Virgen de Candelaria aparece en las costas de allá de las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, porque las islas son varias. En Tenerife aparece la Virgen Morena, y se le dice Virgen Morena porque ella aparece en una cueva. Entonces la brisa de la isla la hacía como, me imagino yo para la época, ¿verdad? Así como un bronceado de la cara. Y todos ellos traían su virgencita. Y lo primero que hicieron fue una pequeña capilla, hoy conocida como el sitio donde está la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces, eso fue en 1847. Excelente, mi Ana. Ana, un mensaje de amor ya para despedirse. Esto fue un bello contacto telefónico con una figura emblemática como lo eres tú aquí en el Estado Carabobo, que le ha aportado tanto al Estado como abogada, como ser humano, con ese amor, ese cariño, esa entrega. Un mensaje para todos que te están escuchando. Bueno, quisiera en primer lugar dar las gracias, porque si estamos hablando de amor, el mejor amor me lo han dado ustedes en la tarde de hoy, esta sorpresa en contactarme, porque el amor es eso, la versatilidad que debemos tener como ser humano, la humildad, el cariño, la confraternidad, que son valores morales y espirituales que hoy en día están muy perdidos en el ser humano. Y mi mejor llamado es que nos podamos querer todos, los unos a los otros, como nos dijo Cristo Jesús. Tan bella, te queremos, mi Ana, Dios te bendiga. Tú eres parte de nuestra plataforma comunicacional Sintonía 1420, Distrito Capital. Besos. Muchísimas gracias. Bueno, y continuamos con nuestro entrevistado de la Sociedad de Amigos de Valencia, en donde, bueno, viene expresando información importante. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las personalidades que ha dado Emblemáticas de Valencia. Cuéntame, Juan Carlos León Verástegui, ¿cuáles son esas personalidades que han marcado historias? Si hablamos de personalidades en el ámbito del arte y la cultura, por supuesto, el escritor José Rafael Pocaterra, el pintor Arturo Michelena, Renio Tolina. ¡Wow! ¡Un aplauso para Renio Tolina! en Venezuela. A pesar de los años de fallecido, aún continúa siendo el número uno y sus mensajes continúan siendo ejemplo para todo el país. Aldemaro Romero, también en el ámbito de la música. Mirla Castellanos, la primerísima ¡wow! de Venezuela. ¡Qué bella! Grecia Colmenares, Coraima Torres y muchos otros artistas que también han dado a Valencia. Haroldo Betancourt, precisamente de la Candelaria, como nos lo dijo ahorita la doctora Torrealba. Es así. Bueno, Juan Carlos, háblanos un poco, porque como todo ciudad tiene sus mitos y sus leyendas, y la gente quiere escuchar eso. Aquí dicen que en Valencia hay morocotas, que hay castillos embrujados. Cuéntame toda esa parte que es interesante y que, bueno, nos atrae a ellos como turistas. Y también, si hay morocotas, vamos a buscarlas. Ojalá logremos conseguir las morocotas. Pero indudablemente que eso forma parte de las leyendas urbanas de las ciudades. Sobre todo Valencia, como bien dijimos, que tuvo tanto protagonismo en la historia de nuestro país. La gente considera que, sobre todo en la zona del centro, en la calle Farrear, existe una calle o una casa donde la gente depositaba el oro, las morocotas y todas las joyas de valor de la época en resguardo, por si acaso llegaban a atacar a la ciudad, pues no se lo llevaran de sus casas. En cuanto al mito de que aparecen fantasmas por allí, por las calles, también viene ligado a esto.
El castillo de Iturriza. Cuéntame, porque ahí dicen que salen fantasmas, que espantan la gente, los transeúntes cuando van caminando. Cuéntame esa parte. Sí, claro, son lugares que durante muchos años estuvieron en el abandono. Eso fue una casa de campo a las afueras de la ciudad, aunque hoy en día lo vemos muy cerca de la avenida Bolívar y de la calle Rojas Queipo. En su momento, cuando fue construido, estaba a las afueras de la ciudad. Después tuvo muchos años abandonado, en los años 70, 80 y parte de los 90, y se creó esa leyenda de que aparecían fantasmas, de que se veían visiones allí. Pero creo que es más una leyenda urbana que una realidad. Excelente. Bueno, también están activos a través del chat de la estación. Nos escribe Pablo: hola Agnes Jorman, ya me conecté. Dice, un poco tarde, este día ha estado como pesado. Y se ríe. Sí, Ciara, bueno, no sé por Valencia, pero en Caracas hay mucho calor. Está el ambiente como pesado. Aurora, bien por esa fundación. Somos muchos los que estamos en estado depresivo por los hijos lejos, la problemática económica y otros factores. Tengo su número de contacto. ¿Tienen su número de contacto? Claro, número de contacto es 0414 426-5181, 0414-426-5181, Fundación David Brand, que adelanta un proyecto hermoso, Una llamada, una vida, en donde tienen un grupo multidisciplinario para atender, bueno, aquellas personas que tengan estos síntomas de ansiedad, depresión, pánico, insomnio, pensamientos suicidas, entre otros, con este equipo de psicólogos y psiquiatras, igualmente médicos, especialistas en diversas áreas. Inés, Nueva Valencia del Rey se estableció como un centro agrícola y de servicios, consolidándose siglos después como la capital industrial de nuestro país. Rodolfo también nos escribe, el amigo Rodolfo. ¿Qué nos dice el amigo Rodolfo? Sí, es que durante el siglo XXI Valencia tuvo una importancia política y militar estratégica, destacando su papel cerca del campo de la batalla de Carabobo en 1821. Quiñones, hola, por eso debemos conocer el pasado, el presente y visualizar el futuro. Así es, Quiñones. Pietro, es que esta tierra tiene de todo. Ustedes sabían que en las cercanías del lago de Valencia se ha hallado material paleontológico del año 16.000 antes de Cristo, correspondiendo estos fósiles a mastodontes semejantes a elefantes, Megatherium, cercano a una pereza. ¡Wow, Pietro, qué interesante! Y Giltodon, parecido al actual armadillo, siendo todos mamíferos de grandes dimensiones. La cabeza del mastodón podía medir 1 metro de largo y un ejemplar de Megatherium encontrados con una dimensión de 6 metros y muy similares a los encontrados en Falcón y Lara. Bueno, Pietro, de verdad que tiene conocimiento. Ven para Valencia, Pietro, aquí te recibimos con cariño para que sigas esa gran investigación. Y cuenta con el apoyo de la Sociedad de Amigos de Valencia. Y la Fundación David Brand. Sí, realmente en la Casa de los Celis se puede observar buena material de lo que se ha conseguido en las riberas del lago de Valencia. Sobre todo los arqueólogos pueden disfrutar allí visitando la Casa de los Celis, en la avenida Zulé de Valencia. Y fíjate, Herminia, está clarísima. Y hay que resaltar que Valencia ha sido capital de Venezuela en 3 ocasiones. En 1812, cuando los poderes públicos del gobierno provisional se trasladaron allí durante la Guerra de la Independencia. ¿Esto es cierto? Sí, lo comentamos al inicio del programa. En 1812 con la Guerra de la Independencia, en 1830 la disolución de la Gran Colombia con la Cruciata y en 1858 con la Revolución de Marzo, Valencia fue capital de Venezuela. 3 oportunidades. Andreina dice, a mí me gustan mucho las leyendas urbanas, eso de los fantasmas y los morocotas le gustó a Andreina. Andreina, pendiente del programa para ver dónde están esas morocotas. Herminia, de Venezuela, y provisionalmente tanto en 1830 con la disolución de la Gran Colombia como en 1858 cuando triunfó la Revolución de Marzo.
Así es, tenemos que tener y saber nuestra historia. Bueno, este chat está colapsado, ha dado casi 3 vueltas también. Jesús Ernesto, bueno, aunque se considera el 25 de marzo como fecha de fundación de Valencia, el licenciado Alonso Arias de Villacindo, siendo gobernador, pobló de Nueva Valencia contratando esta información. Pernia, la ansiedad le está pegando a muchos. Jesús Ernesto, a la fecha que se tiene como oficial 1555 y estableciendo incluso un mes distinto como supuesto año de fundación, diciembre de 1553, esta información se corresponde con las investigaciones realizadas por los párrocos de la Catedral de Valencia. ¿Qué nos puede decir el invitado referente a esa diferencia de años, de 1553 a 1555? Sí, realmente hay una disputa allí entre los historiadores, porque no hay, como lo hemos señalado, una acta fundacional de Valencia, quizás por los ataques de los piratas en aquellos entonces, desapareció, la quemaron, la saquearon en algún momento. Los historiadores continúan buscándola tanto en Venezuela como en los archivos de las Indias en España para dar con el acta fundacional, ojalá logremos conseguirlo. Sin embargo, es generalmente aceptado por los historiadores que es el 25 de marzo de 1555 la fundación de Valencia y que fue Alonso Díaz Moreno. Se toma el 25 de marzo porque es el día de la Virgen de la Anunciación y Valencia nació bajo la advocación de la Virgen de la Anunciación en aquella oportunidad. Pero sí hay algunos registros por allí que dicen que existía como un asentamiento campesino, agrícola, unos años antes, en las riberas del lago de Tacarigua, hoy conocido como el lago de Valencia. Rubí, bueno, completando al Señor Jesús, les digo que Luigi Frasato, miembro de la Academia de Historia de Carabobo, considera que siendo o no 1555 el año de fundación de la ciudad, este debe seguir concibiéndose como originalmente 25 de marzo de 1555, debido tanto a la tradición como al hecho de que la escogencia de esta fecha surgió por corresponder a la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, lo cual refleja el sello cristiano que ha tenido la localidad desde sus inicios. Qué belleza, Rubí, qué historia tan linda le has dejado a todos los venezolanos el día de hoy. Fíjate que si contamos del 25 de marzo al 25 de diciembre son los 9 meses de la gestación del niño Jesús. Wow, qué bello. Janet, no, yo me anoto en la búsqueda de las morocotas. Janet, pendiente. Andri, Janet, viste, Beatriz, Valencia, Venezuela, es rica en folclore y tradiciones orales. Entre sus mitos más destacados se encuentra la leyenda de la mula coja en San Joaquín, el enano de la catedral y las historias aterradoras sobre la isla del burro vinculadas a la dictadura de Gómez, también destacando la mística María Lionza en el estado Carabobo y la creencia en el carretón fantasma. ¡Qué belleza, Beatriz! Así es. Chepina, nosotros éramos 8 hermanos y cuando estábamos inquietos, mamá allá en Valencia nos contaba sobre la mula coja de San Joaquín. ¿Quién sabe de la mula coja de San Joaquín? Bueno, exactamente, es el estado Carabobo, pero es el municipio de San Joaquín, no Valencia. Mire, bueno, fíjate, el tiempo en radio pasa volando, nos quedan ya 2 minutos prácticamente para despedir, bueno, quedando o dando esta enseñanza a nuestro invitado referente, fíjate, al brote, al manantial de agua cuando hubo esta sequía y pasearon a la Virgen. ¡Qué belleza! Hablando sobre nuestros ilustres o nuestros estos personajes ilustres que ha tenido Valencia, como fue Reino Tolina, el número 1 de la radiodifusión, José Rafael Pocaterra, Arturo Michelena, uno de los grandes artistas pintores con unos cuadros hermosísimos y muy cotizados a nivel internacional. Aquí está aclarando Chepina, una leyenda de los años 30, cuenta sobre un espectro con forma de mula que aparecía en las noches espantando a los habitantes y dejando un sonido característico de cojera. Y eso nos asustaba a todos, fíjate, qué belleza. Fíjate que también uno de los lugares
interesante para el turismo histórico es que en la casa del general José Antonio Páez, en el centro de Valencia, se encuentran unos murales, unos frescos pintados por Pedro Castillo, el abuelo de Arturo Michelena, y fueron fidedignamente lo más parecido a la ubicación de las batallas, porque el mismo José Antonio Páez se sentó al lado de Pedro Castillo y fue dirigiendo cómo era el terreno y dónde era la ubicación de cada uno de los bandos. Doctor Juan Carlos León Verástegui, un mensaje de amor ya para despedirte. Bueno, indudablemente el mensaje es a unirnos siempre, a extendernos la mano, a ser empático, y es como aprendí en mi casa, siempre es mejor y darle gracias a Dios que nos permita extender la mano para dar, para entregar y no tanto para recibir. Augusto, jajaja, y me di el enano de la catedral, una figura mítica que supuestamente habitaba o se aparecía en los alrededores de la catedral de Valencia, siendo parte de las historias populares. ¡Qué belleza! Me encanta mi gente conectada con nosotros desde aquí de Valencia, el estado Carabobo, ayer que celebramos los 471 años de Valencia. Los queremos enormemente. Cuídense, evitemos los excesos estos días de Semana Santa. Vamos a conectarnos con Dios y ya saben que tienen una línea de emergencia con un equipo multidisciplinario en la Fundación David Brand. Anoten los números 0414-426-5181. Repito, 0414-426-5181. Bueno, no queda de más que no despedir y dar gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan fielmente todos los días jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Sintonía 1420 AM en el Distrito Capital, en tu programa Sintonía al Día, y dando gracias a la Fundación David Brand, que tiene esta atención con un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras y médicos profesionales en el área, donde sean atendidos a aquellas que sientan ansiedad, depresión, pánico, insomnio, pensamientos suicidas, entre otros. En donde está el teléfono de emergencia psicológica, el 0414-426-5181. Así es, sin salud mental no hay vida. Fundación David Brand. Nos despedimos para todos ustedes, la licenciada Ana Karina Estopiñán, directiva del Colegio de Locutores del Estado Carabobo, y este humilde servidor, el abogado Yorman Chirino, consultor jurídico del glorioso Colegio de Locutores del Estado Carabobo. No señalarte, invitando a que nos sintonicen, sigan sintonizando a Radio Sintonía 1420 AM con Chairen Chirinos. Crece conciencia. Bueno, doctor, despídase en un momentico, unas palabras rapiditas. Bueno, es importante destacar que la Fundación David Brand es otro de los regalos que Valencia le hace a todo el país. Muchísimas gracias, Ana Karina, muchísimas gracias a Yorman por la invitación y a Radio Sintonía. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Sintonía al Día. Te recordamos que en la presidencia de la estación está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en los controles técnicos, Andrew Martínez, edición y montaje, José León, asistencia de producción, Víctor Nieves, y en la conducción y producción de este espacio, Ana Karina Estopiñán.